Decimosexto domingo durante el año. El evangelio que vamos a reflexionar es Marcos 6, 30 al 34. Dice así nuestro texto. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Hasta aquí nuestro texto. El evangelio que se proclamó el domingo pasado refería la misión a la que Jesús envió a sus apóstoles. El texto de este domingo nos habla del retorno de esa misión y sirve para unirla con la multiplicación de los panes que se proclamará el próximo domingo. Los discípulos regresan después de este período misionero. Marcos ya los llama apóstoles, es decir, enviados, y dice que ellos contaron todo lo que habían hecho y enseñado, sin describir los resultados de la misión. Esta manera de expresarse nos hace pensar más bien que los apóstoles, los enviados, los misioneros, así como eran vistos en los años de los comienzos de la Iglesia, después de la muerte y la resurrección del Señor. Por esa misma razón, el evangelista se detiene en un hecho que aparentemente podría ser muy insignificante. Es el que Jesús los lleve a descansar después del trabajo, de ese trabajo que han tenido, y que Jesús y los apóstoles descansen después de sus viajes es un hecho ordinario que se podría pasar por alto en el relato del Evangelio. Pero en esta página que estamos comentando hay una intención que nos hace ver esta escena bajo otra luz, que es la que yo quisiera que todos nos detengamos a ver. Es otra dimensión, como para que nos sirva de modelo para todos nosotros que somos discípulos y misioneros, y todos y en cada uno de nuestros espacios somos enviados. Ya hemos dicho que los 12 son llamados con el nombre oficial con el que son conocidos en los años posteriores de la Iglesia, y de ellos se dice que actúan y enseñan enviados por Jesucristo. Ahora se debe observar que el relato muestra a estos 12 ubicados en la frontera, yo diría, entre dos mundos. Por un lado, hay una multitud de hombres y de mujeres en movimiento que van y que vienen y que no les deja tiempo ni siquiera para comer. Esta multitud tiene necesidad de los misioneros, de los apóstoles, tiene necesidad de vos y de mí, porque es comparada con un rebaño que no tiene pastor. Pero por otro lado está Jesús, con el que ellos tienen que estar a solas. Y por 2 veces se dice que estén solos con Él. Se comprende entonces que este hecho aparentemente ordinario, el descanso de los discípulos con Jesús, ha sido relatado por Marcos de una manera que nos da una imagen de lo que debe ser siempre, la vida de todos y cada uno de nosotros, que somos enviados, misioneros, correctamente ubicado entre dos polos que nos atraen, que nos jalan. La actividad que tenemos que realizar ahí donde estamos, entre las personas con las que vivimos, y por otro lado, la intimidad, la soledad con Cristo. En el relato del Evangelio, la multitud de hombres y mujeres aparece
como llena de carencias. Jesús mismo se compadece con un gesto de ternura de ellos cuando observa que se parecían a ovejas que no tienen pastor. Estas últimas palabras están tomadas del Antiguo Testamento, de un párrafo donde se habla del pueblo de Israel y de su situación ante la muerte de Moisés. Dios mira a su pueblo y se compadece de los israelitas, y para que la comunidad de Israel no quede como oveja sin pastor, pone a José para que la dirija, para que la lleve, para que vaya atrás empujando a las rezagadas, para que vaya en el medio, siendo uno más con ellos, y muchas veces para que vaya adelante hacia la tierra de la promesa. En las páginas de los Evangelios encontramos que Jesús ha recurrido con frecuencia a esta figura de las ovejas y el pastor. Ha dicho que Él es el buen pastor, y también ha encargado a Pedro a que sea pastor de sus ovejas. Ha comparado su alegría en el banquete con los pecadores, con la alegría que experimenta el pastor cuando encuentra la oveja perdida. Y ha dicho que siempre se ha de buscar la oveja que se pierde. Nadie se debe perder, aun cuando para eso haya que dejar por un momento a las 99 que no se han perdido. De esto se desprende que el mismo Señor ha dispuesto que los que nos ocupamos del cuidado de la comunidad, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los líderes, los catequistas, los dirigentes, los consagrados y consagradas, pero también todos y cada uno que tenemos responsabilidades, tiene que hacerlo con la misma dedicación que pone un pastor cuando cuida las ovejas de su rebaño. A Pedro, que confiesa su amor a Cristo, se le respondió que demostrara ese amor siendo pastor. Apacienta mis ovejas. En el relato del Evangelio se muestra cuál es la actividad del pastor cuando refiere lo que hizo Jesús al entregarse por la multitud que estaba como ovejas que no tenían pastor. La primera actividad fue hacerles conocer la palabra de la buena noticia. Tenemos que llevar este anuncio gozoso, alegre, ahí donde estamos, a nuestra familia, en el barrio, en el tribunal, en el colegio, en la política, en la economía, en los medios de comunicación. Anunciar con alegría que la vida vale la pena ser vivida. Se compadeció de ellos con ternura y comenzó a enseñarles. En la primera escena que precede, y es la que escuchamos el domingo pasado, se dice que el Señor nos envió y nos capacitó para que pudiéramos expulsar a los malos espíritus y sanar las enfermedades. Los malos espíritus, la mentira, la corrupción, el engaño, la violencia, el odio, la trata, la droga. Pero si seguimos leyendo, encontramos que inmediatamente después de lo que se proclama en este domingo y que coincide con la lectura evangélica del domingo que viene, se relata que el Señor multiplicó, o mejor, que nos enseñó a multiplicar los panes en el desierto. Estos panes, al mismo tiempo que eran el alimento necesario para evitar que una multitud muera de hambre. El pan de la Eucaristía, el pan de la palabra, el pan que tienen que llevar a la mesa, el pan del trabajo, el pan de la educación, el pan de la salud. Todo ello anticipaba de manera simbólica el alimento de la Eucaristía. Distintas maneras de mostrar que la actividad del misionero, la actividad del pastor, debe ir dirigida a la totalidad de la persona. La persona es una realidad tridimensional, bio-psico-espiritual. Tenemos que abarcar la totalidad en su espíritu y en su cuerpo, porque todo el hombre ha sido hecho a imagen de Dios y todo el hombre
con su corporalidad, con su espiritualidad, con su espíritu, con su alma, está destinado a la resurrección. Por eso todo el hombre debe ser arrancado de las manos del mal y debe ser curado de tantas dolencias que afligen a las personas, fortaleciéndolas y transformándolas por la gracia que nos ha traído la redención obrada por Cristo. Gran parte de nuestro pueblo, de nuestra humanidad, se asemeja a un rebaño de ovejas sin pastor. No tienen a veces quien las guíe, ni quien las proteja y las alimente. Tantas personas en la violencia, en medio de la guerra, y las que ya están redimidas y reunidas en el rebaño de Cristo exigen también una gran dedicación. Sí, tus hermanos de la parroquia, de tu comunidad, la tarea que se nos presenta como pastores del rebaño es inmensa. Todos somos corresponsables los unos de los otros, porque todos somos copastores. El tiempo no alcanza y las energías no son suficientes. A pesar de todo, Jesús dice que en algún momento hay que dejar la actividad para retirarse a solas con Él. La soledad con Cristo. Lo que los apóstoles deben llevar a los hombres, lo que vos y yo tenemos que llevar a los hombres, es algo que no viene de nosotros mismos, ni de ningún libro, sino de Jesús mismo. La fuerza con la que debemos realizar la tarea que se nos ha confiado no es una fuerza humana, sino que viene de Dios, es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. La eficacia de la obra no se da por los méritos con que nos hayamos preparado y por nuestras capacidades humanas, sino por el poder del Señor. Por eso, quienes trabajamos en el campo del Señor, ahí en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad, ahí donde estás, tenemos que estar en permanente contacto con Él. Nosotros somos muy limitados, no podemos estar atentos al mismo tiempo a Cristo y a los hombres y a las mujeres. Necesitamos momentos de intimidad con el Señor para llenarnos de su palabra y de su gracia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la intimidad con el Señor? Pero en serio, de verdad, no formalmente. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente al estudio, a la meditación de la palabra de Dios? ¿Cómo es tu vida de gracia? Necesitamos iluminar nuestra mente con la palabra de Dios para que nuestra acción sea dirigida por el Evangelio y no por los criterios del mundo. Necesitamos fortalecernos en la oración para que la energía que impulse nuestra acción le dé eficacia, y esta solamente puede brotar de Cristo, no de nuestra pobre y débil naturaleza. Vengan todos al desierto. Pero no pensemos que lo que se ha dicho está dirigido solamente, como dirige antes, ¿no? a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los consagrados y consagrados. No, de ninguna manera. Estas palabras del Evangelio se refieren a todos nosotros, que somos cristianos, y por eso somos discípulos y misioneros. Somos enviados, somos apóstoles. Aún en la silla de ruedas soy apóstol. Porque si bien es cierto que llamamos pastores a los que han recibido el orden sagrado, también es cierto que todos y cada uno de los cristianos y cristianas estamos llamados a compartir la tarea pastoral. Y hoy más que nunca, en que la Iglesia nos habla de este camino sinodal, en el que todos y cada uno somos corresponsables. De alguna manera somos corresponsables de nuestros hermanos y todos nos incumbe una tarea evangelizadora, llevar el gozo del Evangelio, tanto con respecto a los que ya son cristianos como a los que todavía no han recibido el mensaje de la salvación. Cada uno de nosotros tiene una tarea propia
en la obra pastoral de Cristo, puesto que en contacto directo con las realidades del mundo debemos ordenar ese mundo creado al reino de Dios, ordenar la política, la economía, ordenar la asistencia, ordenar la salud, humanizarla. Humanizar, esta es la clave, humanizar. Pero lanzados a la oración, no tienen necesidad más que de esa fuerza que brota de Cristo, de esa fuerza que nos invade, de esa fuerza que nos capacita, de ese dinamismo que nos empuja y que cuando encontramos que estamos cansados, encontramos allí en esa fuerza el ánimo para seguir adelante. Todos y cada uno de nosotros somos corresponsables de la misión, todos y cada uno de nosotros, pero cuidado, todos y cada uno tenemos que estar en contacto, por un lado, con ese hombre concreto, con ese hombre de carne y hueso, con ese hombre que tiene un rostro, con esa mujer concreta, con ese joven, con ese niño concreto, con ese hermano, con esa cohermana y cohermano tuyo de comunidad. Pero todos y cada uno necesitamos retirarnos y estar a solas para ser iluminados por Él. Es como el ritmo del corazón, sístole y diástole, tac, 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 tac. Ir a los hombres y a las mujeres, volver a Cristo. Y de Cristo ir a los hombres y a las mujeres para recibir esa fuerza que necesitamos para poder construir una humanidad nueva, para poder anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Querido hermano, querida hermana, que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima.